trabajo, identidad, solidaridad, familia, sueños, esfuerzo, empatía, desarrollo, patria, soberanía, consumo nacional. Un proyecto que nos contiene y nos conduce a un futuro mejor. Productores y mercados. Oscar Russo, Claudio Balbuena, Alejandro Sanz. Productores y mercados. Para conocer y entender el mundo de quienes producen para el país. Productores y mercados. Y darnos una vuelta por esta parte de la cultura nacional. Productores y mercados. La voz de quienes trabajan en silencio. Hola, hola, ¿cómo están? Damos comienzo a un nuevo episodio de Productores y Mercados. Mi nombre es Oscar Russo y junto a Claudio Balbuena y Alejandro Sanz los invitamos a seguir recorriendo el mundo de la producción y los mercados contados por sus protagonistas. Claudio, ¿qué trajiste para hoy? Sí, hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy recibimos a Sebastián Ramos. Sebastián Ramos aprendió de la mano de su papá a ganarse el mango todos los días recolectando metales de los contenedores, volquetes o distintos lugares de donde la gente descarta lo que no usa. Se hizo adulto y todo lo que aprendió de su papá lo volcó en una organización cooperativa de reciclaje de polietileno. Todo esto lo convierte en materia prima y lo vende para autopartes. Pero no solo eso, sino que además todo ese aprendizaje que tiene que ver con cómo conducir y cómo llevar adelante las cooperativas, lo llevó a fundar FECUTA, que es la Federación de Cooperativas Unidas de Trabajadores Argentinos. FECUTA. Bueno, y yo les cuento que el archivista me envió un audio producido por Rudy Sanz. Es un rap. Nadie nace malo, en eso tienen razón, pero yo creo que Patricia puede ser la excepción. De apellido rimbombante y clase acomodada, yo creo que Patricia era una niña malcriada. Era el patito feo de la rancia oligarquía, de los que conquistan el mundo a sangre fría. Dicen que fue de izquierda durante los 70, ahora es de derecha y si te agarra te revienta. Patricia. Dicen que la piba militaba en Montoneros, hoy parece Rambo, amiga de los CEOs. Reniega de su historia y es capitalista, y su pasatiempo es perseguir a peronistas. Aquí se queda Patricia. Decía que luchaba por la liberación, pero ahora cree que en todo hay una conspiración. Dejó de hacer pintadas, vuelve y luche para matar el tiempo persiguiendo mapuches. Patricia. Durante los 90 militó en el peronismo, después con De la Rúa y terminó en el macrismo. Pregunto con respeto porque quiero informarme cómo es que pasaste de montonera a gendarme. Habrá sido el alcohol, la hierba o las pastillas que transformó tu sueño en una pesadilla. ¿Cuál fue tu mala leche, Patricia? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha llevado a ser la mano dura del mercado? Patricia. Cada productor tiene una historia y cada historia una vida que lo hizo posible. Productores y mercados. Trajimos una presencia estelar. En principio, una persona joven, muy pujante, que hizo de su vida un ejemplo de trabajo, de dedicación y también de militancia, con ganas de llegar a ese ascenso social que por supuesto descontado llegó, pero además de todo esto no se lo guardó para él, sino que supo transmitirlo y supo hacer que otras personas que estaban, digamos, en la misma situación pudieran desarrollarse como empresarios. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Sebastián Ramos. Bienvenido, Sebastián. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por la presentación y por los elogios. Muchas gracias. Este programa se caracteriza fundamentalmente porque queremos conocerte a vos, conocerte en la forma que encaraste esta etapa de tu vida, en la forma que llegaste a donde llegaste. Y bueno, ahí sabemos que has tenido un camino
desde muy abajo, para mostrarlo a todo el mundo. Y queríamos preguntarte cómo fue que arrancaste en las primeras actividades que te llevaron a hoy a fundar una cooperativa, que después vamos a hablar largamente de eso. Vengo de una familia muy humilde, de papá y mamá que hicieron su proceso muy de chicos. Mi viejo tiene 62 años y mi vieja tiene 60 años, así que son relativamente joven. Soy oriundo de Avellaneda, barrio Villa Corina, donde las calles eran de tierras. Barrio de Guapo. Barrios de Guapo y de mucho talento y de mucha militancia. Mucha militancia, mucho talento futbolístico, deportivo, actores, cantores. Mucha cultura de ahí de Villa Domínico, muy pegado al cementerio de Avellaneda, que supo contener a Lucas Proda en su tumba. La verdad que una historia también del cementerio de Avellaneda, lugar de mucha historia con el tema de la dictadura militar, con el tema de el copamiento al regimiento 601, allá con Gorriarán Merlo. Bueno, cuenta la historia que ahí todos esos compañeros y vecinos que fueron acribillados fueron enterrados en una fosa común en Avellaneda, y hace unos años atrás eso se pudo poner en valor, así que tiene un recorrido bastante particular Villa Corina. Estás escuchando a Sebastián Ramos, socio fundador de la cooperativa RGP, Reciclado General de Plástico, ubicada en Gerli, Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Argentina. Como contaba, una familia muy humilde, mamá y papá apenas saben leer y escribir, terminaron un poco su primario con el tema de Yo Sí Puedo. Ahí, mi viejo hizo un poco la primaria, mamá pudo terminar secundaria. Mi casa, nosotros somos 4, mi hermana Roxana, mi viejo, mi vieja y yo. Y desde que tengo uso de razón nunca fuimos 4 en casa, siempre éramos 6, 7, 8. Siempre acobijábamos. Casa de puertas abiertas. Siempre y de muchos platos, ¿viste? Nunca dormíamos solos, siempre teníamos acompañante, o porque se inundaba el barrio, porque pasaba algo, porque había alguna pelea. Terminábamos siempre conteniendo eso. Así que mi educación primaria fue en un colegio semiprivado, Colegio San Vicente de Paul, de la diócesis de Don Orione. Así que esa fue mi primaria. En el secundario, antes de pasar al secundario, ya tuve que empezar a laburar con mi viejo, no porque había una necesidad, sino también porque había una inquietud mía. Era bastante pegado a papá y, aprendí a manejar a los 8 o 9 años, siempre estaba muy metido en todos esos temas de mi viejo. ¿A manejar? A manejar. Aprendí a manejar en un camión Chevrolet 46. ¿A los 8 años? A los 8 años, 9 años. Mirá que mi viejo laburó en la empresa Vidal, tenía un Mercedes 1114, y yo a los 12, 13 años lo quería manejar y no era ni hidráulico eso. No. Chevrolet 46, yo tenía unos bracitos así chiquitos, era una cosa. ¿Y llegabas a los pedales? Llegaba a los pedales ya, sí, manejaba. Increíble. Así que, sí, sí que ese es un proceso de mi vida, de mi adolescencia y mi niñez. A ver, esa niñez donde vos, por más allá de que por propia inquietud, decís que te subiste al sistema de trabajo. Sí. ¿Qué fue lo que hacías? Mirá, en ese tiempo mi viejo salía a vender fruta en la calle con el camión en Chevrolet 46, y íbamos al mercado los sábados, más que nada, que yo era el que no tenía escuela, y me iba con él a cargar. ¿A qué mercado iba? Mercado de Avellaneda, donde hoy funciona la universidad, la UNTAP, Bien. Universidad Nacional de Avellaneda. Eso fue un cambio paradigmático, eso lo podemos contar más adelante, pero eso fue, el mercado tenía esa particularidad, y a mí me gustaba ir mucho los sábados porque estaba Don Montoya, que era un hombre que tenía, ustedes se van a acordar, había el triciclo, moto que era Ciambretta, triciclo, sí, que tenía 3 ruedas. Y Don Montoya hacía unos sándwiches de chorizo a la pomarola a las 7:30, 8 de la mañana, con un café con leche, que era una cosa descomunal. Y los traía en la caja de la Ciambretta. Y la Ciambretta lo tenía ahí parado en la puerta del mercado, y ahí armaba su barcito móvil, y ahí nosotros, eso era nuestro placer los sábados. Y después, laburábamos los días que no tenía escuela, trabajábamos con el viejo. Sin saber uno, comía comida gourmet en esa época. Lo que pasa es que no tenía el nombre distinguido. Ahora te ponen una Ciambretta en una esquina y te sale carísimo. La comida más gourmet que comí, que hoy es un plato muy caro, es la quijada de la vaca. Sí. En los años 94, 95, nosotros cerca de casa hay un lugar que es una churería, se dedica a vender achura. La quijada valía 0
0,30, 0,50 centavos el kilo. El kilo podía llegar a tener 1,5 kilos, 2 kilos de quejada. Era una exquisitez hacerla, en puchero lo hacía mamá. Claro. Lo que pasa es que la tenías que hervir 3 horas. Pero después quedaba un jamón, eso era una cosa. Hoy la quejada tiene un precio, porque bueno, un plato gourmet. En algunos lugares de Palermo lo están vendiendo un plato gourmet. Mira, Sebastián, yo soy músico, laburé mucho tiempo de música con el trío Laurel. Íbamos a tocar a La Rioja, al Festival de la Chaya, y la primera vez que, yo soy de Corrientes, la primera vez que voy a la Chaya, me encuentro, nos invitan a comer una cabeza guateada, se llama. Bien. ¿Qué es la cabeza guateada? La cabeza guateada era el descarte de los frigoríficos, que era la cabeza de la vaca sin el seso, ni la lengua, y la cabeza de la vaca entera. La meten adentro de una bolsa de la panadería, hacen un hueco en el patio, le meten brasa, sacan las brasas, queda como un hornito, meten a la tarde ahí la cabeza, la tapan, queda un alambrecito y al otro día, al mediodía, se come. Y se pone la cabeza en el medio de la mesa. Es impresionante la cantidad de carne que tiene una cabeza. Sí, es tremendo. Y lo rica que es. No Sí. sé qué tiene que ver, pero me hiciste acordar a eso, con la quijada, la cabeza guateada y bueno, y también que venimos un poco de los mismos. Sí. Mi barrio en Corrientes se parece mucho al tuyo. Lo que pasa es que, bueno, todo eso, lo que era popular en la mesa de los argentinos, se fue, o lo fueron llevando a convertirse en algo de elite, ¿no? Claro, sí, como, bueno, hoy hay unas empanadas de una carne que mi vieja usaba para hacer el puchero, por ejemplo, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero el osobuco. El osobuco braseado que lo hacen en las empanadas. ¿Te olvidaste del osobuco, Claudio? Y bueno, ¿En qué te convertiste? ¿En qué me convertí? En un herbívoro. No, mejor no digamos esa frase, vamos a tocar un tema sensible a la conciencia popular. Bueno, entonces tenemos tu niñez en el mercado de Avellaneda, donde te comías unos exquisitos chori con café con leche. Con café con leche, ojo al detalle. Porque inolvidable esos gustos. Pero por supuesto, y aparte de la mano de papá. El aroma es muy particular, digo, uno circula por esas zonas de ahí o va a la universidad y se llena de emoción grato porque el recuerdo del aroma del lugar, del mercado, de la ananá, de la banana, algunos aromas muy particulares de la fruta o de alguna verdura ya por ahí fuera de etapa, digo, eso es muy particular y me retrotrae automáticamente a mi niñez en esos lugares. Aparte de ese triángulo de Avellaneda, era muy significativo, un lugar bastante oscuro, con gente con 10 cajones arriba del hombro, por ejemplo, porque yo también a los 12 años incursioné en el tema de la fruta y la verdura, y de ir al mercado conocí ese ambiente que es tan particular y que por ahí era gente que venía de situaciones muy complicadas y sin embargo eran súper educados. Buen día, buenas tardes, buenas noches, hasta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Cosa que hoy no se vive. Cada productor tiene una historia y cada historia una vida que lo hizo posible. Productores y mercados. Continuando con la línea de vida de Sebastián, quería preguntarte a partir de esto que contabas recién y que empezaste, digamos, a formarte como un trabajador. Sí. ¿Qué fue lo que seguiste haciendo y cómo despertó el espíritu emprendedor en tu persona? La primera escuela y la primera facultad que tiene es la familia. Mi viejo es siempre un emprendedor, un luchador. No he visto persona caerse y levantarse tantas veces como mi viejo, digo, ¿no? Un tipo que supo tener en el año 95, 96, 97, 4 o 5 vehículos viejos, pero en ese tiempo era 4 o 5 vehículos y de repente no tener nada porque ya la calle dejó de ser una rentabilidad económica, tuvo que vender el camión, tuvo que vender el colectivo, tuvo que vender el auto, tuvo que vender la camioneta y quedarnos con el único camioncito que teníamos, que era un Chevrolet 46. Nunca ni llorar ni quejarse, un tipo que salía, mi viejo y mi vieja, ¿no? Entonces, cuando vos tenés semejante estructura al frente, no tenés otra cosa que tratar de imitarlo y seguir, Entonces, año 97, 98, yo termino mi secundario en 99. Pero antes de terminar mi secundario, el kilo de chatarra valía 4 centavos. Y todo lo que había dejado en la época de los 90 eran muchos autos viejos tirados en las puertas de las casas. En muchos autos viejos porque era
era conveniente comprarte un auto nuevo o entrar en plan canje, pero no reparar el Ciandite, la Chevrolet 400, el Rambler, el Peugeot 504, ¿no? Digo, lo que nosotros hacíamos era ir con un hacha. Primero, obviamente, preguntar a la gente, y vos ibas así, así, llévatelo, que me lo dejó mi sobrino hace 15 años, se fue a vivir a España y dejó el auto tirado acá. Era, esto se lo cuento, y era así, porque hay millones de testigos y hay un montón de gente que veía eso. Un hacha, se cortaba el techo, se cortaba la mitad, se cargaba el techo, se cargaba la parte de atrás, que era más liviano, y la parte de la trompa había inventado como un malacate, entonces apoyaba la mitad del auto y con la otra levantaba la trompa con el motor y todo. Y eso hacíamos para vivir con papá. Nada de eso. ¿Los chatarreros de la zona te lo compraban? Los chatarreros de la zona lo compraba. Así como estaban, lo entregabas y los compactaban. Para darte una idea de lo que fue en ese momento, año 98, 99, por ahí, tenías que ir a las 4 de la mañana para que te atiendan a las 2, 3 de la tarde. La cantidad de colas de camioneta, carro, de todo lo que había que iban a entregar chatarra para compactar y con eso se sobrevivía, ¿no? Ahí tuviste la primera escuela fuerte de trabajo, viéndolo a tu viejo y viendo cómo funcionaba ese negocio. Cómo era que se podía ganar la moneda para llevar el alimento a casa, para poder sostenerse. Una supervivencia, claro. Digo, el humano tiene eso natural, la naturaleza en los genes, digo, que supervivencia y cómo sobrevive, digo. La mayoría de nosotros vamos a buscar del sector popular y toda la gente, digo, en todo sistema va a buscar cómo sobrevive de una forma. Totalmente. Para tener laburando o cometiendo delito o vendiendo falopa, no tenés mucha forma, pero sobrevivir tenés que sobrevivir, digo, nadie se cose la boca para decir me voy a morir lentamente para no comer o cómo hago. ¿Y cuánto ayuda este ejemplo que vos contás de tu viejo y tu vieja laburando? O sea, de verlo de chiquito, porque a mí me pasó lo mismo, mi viejo y mi vieja laburando siempre, y creo que a ustedes les pasó lo mismo, que ese entorno también ayuda, porque uno a veces dice, vos recién decías, uno sale a buscar la guita y sale a buscar la guita como sea. Hay gente que no tiene la suerte. Y revaloro lo que está contando él, porque lo hace en una década donde se empezó a perder la cultura del trabajo, donde se generó el mega desempleo en la década del 90, y eso fue un golpe terrible, terrible. La pérdida de todo lo que ya había tenido la dictadura un golpe fortísimo en todo lo que era la estructura industrial, y la década del 90 ayudó a que eso se siga hundiendo. Por eso que lo de tu viejo y tu familia y vos pudieron, por suerte, ponerse a un costado. Es muy difícil abrazar la cultura del trabajo después de tener a los papás que han caído en la desgracia de no poder levantarse ante un desempleo. Bueno, a uno conoce, tengo casos de personas muy allegadas de familia clase media alta, pudiente, y que les tocó los 90 y perdieron casa quinta, perdieron casa en la costa, perdieron privilegios de trabajadores que habían podido hacer, y entraron en un proceso de depresión muy fuerte, familia destruida, los hijos haciendo terapia, los hijos metidos en el consumo abrupto porque... Y está muy bien lo que decís, porque en los momentos que la historia se recicla, parece como si fuese una fatalidad que tenemos los seres humanos, ¿no? Y las sociedades, nunca se cuentan los muertos y las personas que enferman gravemente a partir de estos episodios que son evitables 100%, no es una catástrofe como puede ser una inundación, un terremoto, un volcán. O una pandemia. Y sin embargo, los que toman esas decisiones siguen lamentablemente libres, y no solamente libres, pasa un tiempo y los vuelven a hacer, convencen a una determinada cantidad de personas para decir que ese es el camino para poder vivir mejor. ¿Cuándo fundaste la cooperativa? ¿Y de qué manera? ¿Cómo llegaste a eso? No, la cooperativa la fundamos por una cuestión de necesidad, no por una cuestión de conciencia de cooperativismo. Lo que venimos del subsuelo, del barro sublevado de esta patria, la concepción más fuerte que tenemos es cómo sobrevivimos y cómo vamos avanzando. ¿De qué manera? Y no lo sé. Es día a día y te levantás y listo, te pones la ropa de fajín y salís. La cooperativa surge porque nosotros empezamos a trabajar en la calle, a cirugiar con un carro y caballo, con el camión de mi viejo, con lo que teníamos, salíamos a cirugiar, a levantar escombros. Aprovechábamos si se estaba haciendo una calle de adoquines y le sacábamos los adoquines, porque los adoquines se los vendíamos a un tipo que los dividía en 4 y era la entrada para las casas quinta, para los country. Hacíamos cualquier cosa, la supervivencia te lleva, ves a algún durmiente en un ferrocarril, te lo levantás porque lo vendía para quebracho, para el asado del domingo.
eso, digo, nos fue llevando y nos fue, nada, fue metiendo hasta en un momento en el 2003, hace un quiebre el país y como que empieza a poner en valor, digo, el cobre o el cartón. El cobre valía $1.50 y pasó a valer $4.50 el kilo de cobre. Y así fue pasando con muchos materiales reciclables, pero claro, yo no entendía en ese momento y no tenía conciencia de lo que realmente estaba pasando, pero veía que el plástico iba teniendo como un auge fuerte. Así que decidimos meterlo en el plástico. Mi viejo sigue con el tema de la chatarra, ya habíamos dejado de laburar en la calle y sigue comprando chatarra, cartón, papel, trapo, hueso. Eso ya lo podían hacer en un lugar donde ustedes podían recibir. En un lugar donde nosotros podíamos recibir y ya habíamos dejado de estar en la calle. Ya teníamos un lugar donde que ahí podíamos ejercer ese trabajo. Así que el plástico fue funcionando, fuimos entrando en un mundo de negocio, de trabajo, pero bueno, el primer cheque que nos dieron lo mirábamos de un lado para el otro y les sabía qué carajo, bueno, endosarlo. Y vas al banco y te atiende el compañero o la compañera de la ventanilla del banco y te dice, endóselo. ¿Me puede explicar? Sí, de atrás, de arriba para abajo, no sé. Pero digo, no lo sé hacer, no lo sabíamos hacer. Bueno, a veces te encontrabas con algún compañero que más o menos te explicaba, y eso que nosotros habíamos terminado de secundario, tanto mi hermana como yo habíamos terminado de secundario, pero bueno, en la práctica es totalmente distinto que en un escritorio o en algún pupitre de alguna escuela. Estás escuchando a Sebastián Ramos, socio fundador de la cooperativa RGP, Reciclado General de Plástico, y presidente de la Federación FECUTA, Federación de Cooperativas Unidas de Trabajo de Argentina. Así que bueno, en el 2003 empezamos a laburar con el plástico, lavábamos y secábamos al sol. El plástico era polietileno de baja. Era el plástico que, o sea, ustedes juntaban plástico. Lo juntábamos o comprábamos. Ya habíamos empezado a entrar al negocio de comprar, ajá, de vender, de empezar a ser un poquito más comerciante en ese. Pero lo que yo en ese tiempo tenía 23 años. Ya le empezaban a meter valor agregado al plástico. Empezábamos a ver que teníamos posibilidad de poner en valor agregado. Mi viejo era un tipo más pragmático que decía, no, esto es comprar y vender. Y yo decía, bueno, empecemos a ponerle un poquito de valor agregado. Pero bueno, nada, ponerle... Vos hablaste de polietileno de baja baja densidad. Que baja densidad. Para lo que es bolsas, claro, para las bolsas de residuos, por ejemplo. Nosotros comprábamos ese polietileno, es un film. Lo lavábamos en unos tachos, lo colgábamos en un alambre, en una soga. Sobre todo los transparentes, que era el virgen. Claro, y con eso lo colgábamos en el sol y secábamos eso. Digo, bueno, si teníamos una semana de sol, la producción era bastante buena, pero si teníamos una semana de lluvia no teníamos posibilidad de secar. Así que después abandonamos eso y empezamos a... En ese momento, en el 2003, había empezado ya a levantar un poquito la cuesta. Hay una fuerte devaluación ahí. Claro. En el 2002 hay una fuerte devaluación y se devalúa el dólar, por lo cual era un incremento a la producción nacional de todo lo que tenía que ver con el valor agregado. Claro. Digo, entonces, hacer un termo te costaba 1 kilo de plástico que antes valía $1 o $1. Claro. Ahora el dólar había pasado a valer $4, entonces empezaba de nuevo a tener un circuito económico de todo lo que era el material reciclado, el cartón, papel, perfecto, cobre, metal. Fue un boom, fue el boom en ese... Ahí donde le empezaste a ver un poco la beta a ese negocio, ahí a ese laburo. A ese laburo le empezaba a hacer ahí, así que ahí compramos una maquinita que le pagamos, primero lo que pudimos comprar fue un camión, un Ford 700, modelo 72, que lo pagamos 7.500 patacones. En realidad 7.000 patacones y 500 pesos. Claro, pero metí las cuasimonedas, patacones, claro, hasta ahí no me lo voy a olvidar más. Al hombre se le compramos el camión y eran 7.000, es más, el boleto de compra y venta decía 7.000 patacones y 500 Lecop. La realidad de la producción y el trabajo argentino, contado por sus protagonistas. Productores y mercados. Bueno, ahí empezamos con este proyecto del reciclado. 2003 empezamos a meter, 2004, 2005 pudimos comprar una primera maquinita que molíamos, ya no hacíamos tanto fil, sino empezamos a hacer cajones, sillas, plástico más duro, polietileno más duro y polipropileno. Y después nos encontramos con las dificultades, que primero era el tema del pago y del cobro, y después era el tema de dificultades, cómo lavábamos ese plástico. Cuando empezamos a entrar en la industria, nosotros no teníamos, ni sabíamos lo que era un proceso productivo, no entendíamos ni tampoco qué era
una planta productiva, nada, digo, nosotros era toda experiencia nueva. Entonces compramos prueba y error. Compramos la primera maquinita que, digo, molía, bueno, después lo teníamos que lavar. Nos dice el cliente, le vendíamos, pero no, lo tienen que lavar porque viene con tierra, viene con papelito, viene con maderita, con grasa. Entonces lo tuvimos que lavar. Después había que secarlo, porque una vez que está lavado, así que ahí le rompimos varios Coinor a mamá, porque secábamos en plástico molida dentro de los Coinor. Y algunos se derretían y No, lo que pasaba era que no es una máquina que se banque el trabajo cotidiano, claro, de 8 o 10 horas todos los días. Era poderoso el chiquitín, pero no tanto. Tenía un límite. Volaban los motores. Así que en el 2007 ya habíamos hecho un proceso bastante fuerte, ya habíamos podido comprar autoelevador, ya teníamos otras máquinas, ya habíamos hecho una experiencia bastante importante y ahí definimos, ¿qué hacemos? ¿O armamos una sociedad anónima o había que hacer una forma jurídica? Claro. Y porque la verdad que teníamos un cuello de botella que terminábamos muriendo en la financiera y nos terminaban dando unos cheques y terminábamos pagándole más a la financiera que lo que podíamos llegar a retirar nosotros. ¿Ustedes tenían matricería, ya hacían los termos, las sillas? No. ¿Ustedes entregaban el material? Solamente materia prima. En la primera etapa, en la segunda etapa le entregamos a la industria para que la industria haga su producción. Claro. En lo que fuese. Nosotros tenemos muchos clientes, lo que es las empresas autopartistas, por lo cual fabrican paragolpe, portafaro, interiores de auto, todo lo que tenga que ver con eso, fabrican con plástico que nosotros hacemos la producción. Recuperados. Hoy la industria automotriz usa más o menos entre un 70 y 30 o entre un 60 y 40 de material virgen y material recuperado para darle el nivel de consistencia que necesita el producto, que se banque la memoria, los golpes, los rayos UV, pero bueno, el reciclado tomó mucho volumen ahí. Así que en el 2007 encontramos a un muchacho y nos dijo, ¿por qué no arma una cooperativa? Ustedes son un grupo familiar, ¿por qué no arman una cooperativa? Y salimos al encuentro de cómo armar una cooperativa. Les cuento que para nosotros fue un desafío y fue casi un parto armar la cooperativa. Nos piden en el IPAC, en La Plata, que tenía que estar hecho en hoja oficio y escrita en una máquina de escribir. Por lo cual, objeto, o sea, la solicitud de la Constitución. No, la Constitución inicial, quiénes eran los socios fundadores. ¿Quiénes eran los socios fundadores? Y todo lo que tenía que ver, todo el estatuto de la cooperativa lo tuvimos que armar con máquina de escribir. El objeto social, el estatuto, quiénes eran las autoridades. Todo. Por lo cual tuvimos donde conseguíamos el año 2007-2008 una máquina de escribir. Ya era obsoleta, ya no. Bueno, fuimos a una unidad fuimos a una unidad sanitaria. Y ahí nos prestaron la máquina. Bueno, la cuestión es que tuvimos que ir como 7 veces a La Plata. En el INAES acá en Capital también nos costó bastante. Y después de 2 años y moneda pudimos tener la matrícula de... 2 años demoraron en tener la matrícula de la cooperativa. Así que genial, todo fantástico. Ya no éramos más orejanos, ya estábamos marcados, como quien dice, ya estábamos institucionalizados. Pero bueno, ahí viene otro desafío muy fuerte que fue todo lo que es la parte administrativa, todo lo que es la parte de bancaria, la parte de contador, la parte de presentación de BED, la parte de facturación, eso nos costó muchos años, pero lo que más nos costó es el desafío primordial de una cooperativa o un proyecto colectivo, es entender lo que es el proyecto colectivo. Entender que era una cooperativa. Eso nos costó mucho, porque la cooperativa es una unidad productiva que genera ganancia, que genera dividendo, pero tiene una conciencia social muy fuerte, y la conciencia social tiene que poner en valor al otro. Entonces, si vos venís tarde, la verdad que estás jodiendo a tu compañero. Si vos vas al baño y te quedas 2 horas en el baño, estás jodiendo a tu compañero. La discusión tiene que ver en proyección de avanzar y no de retroceso. Pero bueno, nosotros hicimos ese proceso, nos costó años. 2008 fue un año muy difícil para nosotros, la burbuja financiera mundial, la crisis del campo, la 125, nosotros estuvimos a punto de vender lo poco que habíamos podido lograr comprar porque quedó parado. La economía se paró automáticamente. La industria automotriz en el mundo cayó después de la burbuja financiera a nivel mundial. Por lo cual nuestro único cliente era la industria automotriz y quedamos parados. Ahí tuvimos una asamblea donde la recuerdo y me emociona porque definíamos si vendíamos todo
y volvíamos de nuevo a lo más práctico que teníamos, que era cirugiar, o si bancábamos los trapos. Y bueno, bancamos los trapos y... En ese momento, ¿cuánta gente constituía la cooperativa? ¿Cuántos asociados tenían? Nosotros constituimos en ese momento la cooperativa, se podía hacer de 10 personas o de 12 personas, conformarla. Nosotros la habíamos conformado con 10 personas. Laburando concretamente en ese momento éramos 8 personas, otros 2 compañeros. O sea que la asamblea era de 10 personas. La asamblea era de 10 personas, laburando en concreto éramos 8 personas, 8, 9 personas. ¿La presidencia la tuviste siempre vos? La tuve, algunos mandatos la tuve yo, y hasta que, bueno, mi compañera, mi hermana, me suplantó y bueno, y ahora está a cargo ella. Calculo que un mandato más, porque calculo que después vendrá algún joven más a ocupar esa decisión terrible que había que tomar, si seguían o no. ¿Cómo salió la votación? No, la votación más allá de la votación fue la discusión. Muchas lágrimas, estás afrontando un desafío, tomar decisiones en la vida cotidiana a nosotros nos cuesta mucho cuando tomamos una decisión de esa, pero había que tomar la decisión, y no fue una votación, che, ¿qué hacemos? Levantamos la mano, no, bueno, che, tenemos estas 2 posibilidades, o tenemos esta salida, o qué carajo hacemos, y bueno, creo mucho en Dios, tengo mucha fe, creo en ese momento, fue un momento de fe, más que otra cosa, no había mucho raciocinio, porque la verdad que el órgano más sensible no es el bolsillo, es el estómago, y cuando el estómago vos tenés que definir qué carajo hacer, yo en particular, soy solo, uno puede comer una taza de té con pan, pero cuando vos tenés 4 pibes, la realidad que te chupa un chupetín, todo, la máquina, el camión, vendamos todo, y ahí tengo que darle morfada a los pibes. Esta es la realidad tan clara y tan sensible como es. Entonces ahí definimos seguir, y bueno, y se continuó con la cooperativa. Qué importante que es lo que dijiste hace un ratito, Sebastián, de entender, porque en esa discusión había que entender esa palabra que parece tan sencilla y que en este momento, en este 2024, estamos transitando un no entender qué nos pasa. Qué difícil que es entender, y me vuelvo a eso que dijiste, a la fe, cómo en algún momento la fe te aparece y te jugás por ahí. Que es distinto, yo lo charlo mucho a veces con los compañeros, que podemos hacer asamblea y que Dios permita hacer asamblea, hay una diferencia entre esperanza y fe. Si vos tenés un cáncer fulminante, si vos tenés esperanza, la esperanza termina en un momento, la fe no termina. Hasta el último respiro de vos que tenés fe en que lo vas a superar, en que la montaña la vas a correr, en que esto va a cambiar. La fe mueve montaña, pero porque está decretado y porque uno entiende todos los días que se levanta por fe, que dice, bueno, esto lo voy a cambiar, porque si uno no se levanta con esa fe, la esperanza es corta, es el lamento del pobre, la esperanza, ¿no? Decir, bueno, ya lo dice la esperanza. Palabra, bueno, vos esperás hasta un punto. Hasta un punto, claro. Sí, cuando la panza chilla mucho, ya la esperanza no te alcanza más. Sí, ya no te alcanza más. Y después lo otro que discutimos, que empezamos a entender, que esto también nos fue llevando un proceso, entendimos que no solamente generamos una unidad productiva, sino generamos una gran familia que genera dividendo, como lo estaba diciendo recién, que genera mucha discusión, pero que empezó a generar también conciencia cuál era el aporte que nosotros estábamos haciendo al medio ambiente. ¿No? Nosotros esa es un punto muy, pero muy fuerte, muy sensible, que desde el 2007 para acá fue ganando envión, sobre todo en una concientización muy fuerte que se hizo en los sectores más jóvenes. Creo que han abrazado muchísimo esto. Pero antes de meterme en ese tema que me interesa mucho, también me gustaría que poder ver el tema que vos decís, bueno, esto genera dividendos. Y también hablaste de los dividendos, no de cuando no hay dividendos. Claro. Cuando no hay dividendos hubo crisis. En las cooperativas, como por lo general se decide cómo se reparte, que por lo general es una parte para acá, un socio es una parte. La distribución. Claro, todos llevan más o menos lo mismo, depende que haya un acuerdo aparte. ¿Cómo se organizaron ustedes con respecto a esto? ¿Cómo lo pudieron organizar fácilmente? Porque hay un prejuicio con las cooperativas. No, nosotros, es más fácil nuestra construcción de cooperativas porque nosotros ya veníamos laburando y teníamos un capanga que era papá.
Es distinto cuando vos sos una empresa recuperada que vos heredás todo el quilombo. Heredás los quilombos, los compañeros, la administración. Acá teníamos Distinta idiosincrasia. Distinta idiosincrasia. Ustedes venían del seno familiar. Veníamos del seno familiar y... sí, pero estaba organizado. No, ni hablar. Claro, estaba organizado porque papá era el que llevaba la voz mandante. Entonces digo, ahí era mucho más fácil, pero también nos costó entender... hasta él mismo le costó entender lo que era todo el tema de distribución de la ganancia, discutir para qué se aprobaba. Un tipo que se levantaba a las 4 o 3 y media de la mañana, entonces, ¿por qué yo tengo que discutir con el ruso qué es lo que hacemos con la plata? Y bueno, es un proceso colectivo que nosotros estamos llevando adelante y es una forma de que el ruso se sienta parte. Eso nos costó a nosotros a todos. Digo, cuando se habla de cooperativismo se cree que, armar la cooperativa es que todo el mundo lo sabe y está concientizado. No. A veces engaña la palabra cooperar, parece que es un desafío interesante. Sí. Para mí es un proceso que se instaló a nivel mundial y que cada vez va tomando más relevancia y una profunda discusión dentro del proyecto productivo, pero en base a lo que nosotros conciencia, fundamentalmente nos fue poniendo cada vez en un escalón más alto, fueron no solamente las discusiones, sino concretar los hechos. Estás escuchando Productores y Mercados. Seguinos en nuestras redes sociales. En Instagram, Productores y Mercados OK. En nuestro canal de YouTube, @Productores y Mercados. O nuestro correo electrónico, productoresymercados@gmail.com. Productores y Mercados. Nosotros arrancamos en un galpón que eran 4 chapas literal clavadas, y choreando la luz porque de sur no te quería colocar la luz. Venía el de la brigada a coimearlo, le tenías que pagar, el de la municipalidad inspector le tenía que pagar y al de sur le tenías que pagar porque si no te llevaban los cables. De esa forma nosotros pudimos construir una unidad productiva en un país que había ganado un presidente con un 20% de los votos. Con qué pocas palabras diste un gran ejemplo de que no hay políticas productivas. No. Así, pero rotundo, contundente. Pero no solamente el hecho de que no haya políticas productivas. A ver, esto lo aclaramos y lo charlamos siempre los compañeros y lo quiero dejar claro siempre públicamente porque creen que nosotros somos unos fenómenos. Y la realidad es que nosotros no somos ninguno fenómeno. En este país existió un hombre en mocasines con un ojo desviado y que vino y nos dio la posibilidad de, primero, concretó una política económica para que nosotros, los que podamos producir, teníamos que vendérselo. Porque una mirada productivista que nosotros hayamos podido despegar ese salto tuvo que ver con una política económica, productiva, desarrollista, de investigación y de poner la producción en valor. Nosotros no somos ninguno fenómeno, porque nosotros nos podemos levantar a las 4 de la mañana y laburar y podemos hacer lo mismo, doblemente más esfuerzo, porque esto no es meritocracia. Ahora, si nosotros hoy no tenemos a quién vender la producción, ¿qué hacemos? La verdad que nuestra meritocracia, nuestra construcción que hicimos, que algunos creen que es una construcción revolucionaria, y yo le digo, si el hambre te lleva a ser un revolucionario, la verdad que no es un proceso revolucionario, es un proceso de subsistencia, que después le podemos dar valor y podemos construir todo, me parece perfecto, pero si no está claro que la política es la que conduce, después nosotros somos actores del circo. Si la política va en contra de un sector productivo, los actores del circo se van cagando de hambre y no tienen cómo sobrevivir. Cuando la política es productivista, se dispersan, no se organizan y queda todo en la más absoluta soledad y la salida individual. Bueno. Ahí fracasamos todos. Ahí donde ellos son exitosos y nosotros, y hay que un montón de compañeros y compañeras tienen que entender. Yo los escucho mucho, que hablan desde la cuestión personal y está bien, porque un poco lo que me preguntaba Claudio, lo que me preguntan un poco cuál fue mi situación personal, y lo aclaro, pero mi situación personal hubiese sido lo que es si no estuviera núcleo familiar. Desde ahí parte lo colectivo, desde ahí. A veces mamá y papá me preguntan, ¿por qué es tanto? ¿Por qué, hijo, te levantás a las 4 de la mañana y te dormís a las 12 de la noche? ¿Y por qué porque la culpa la tienen ustedes, qué sé yo. Si ustedes... También porque tenés una compañera que te banca esos horarios, aparte de eso, que la flaca la verdad que me banca, pero ellos tienen la culpa de, hablamos con la negra, que hablamos con mi hermana, nunca tuvimos una vuelta nos fuimos, la primera vez que nos fuimos de vacaciones a la costa, nos fuimos 12 personas en una camioneta. Claro. Entonces
no concibo yo mi realidad de a dos o de a poco. Digo, para mí es eso, la cuestión colectiva. ¿Cuál es el futuro hoy para la cooperativa? ¿En qué piensan? ¿Qué metas tienen? No, nosotros desde hace unos años pudimos empezar parte de las maquinarias que nosotros teníamos en la cooperativa, la había hecho papá. Parte de las maquinarias, la mayoría de las maquinarias había hecho papá, así que bueno, después a través de algunos subsidios pudimos... Perdóname, vos me estás hablando de máquinas artesanales para poder producir. Sí. Bueno, Mucho... impresionante. Sí. Mi viejo fue el que armó un montón de máquinas, así que él fue el que hizo el proceso ese, prueba y error, pero bueno, un tipo que, como le decía, apenas sabía leer y escribir, que hizo Yo Sí Puedo, un programa muy interesante, y después hizo su primaria, podía fabricar máquinas, levantar casas, tiene una capacidad increíble, es interminable el viejo. Pudimos avanzar con las máquinas, nosotros, como el tema de subsidio, pudimos comprar algunas máquinas nuevas, después inversión que hizo también la cooperativa, pudimos comprar camiones, así que la verdad que vinimos bastante bien, pero dijimos, ¿cuál es la meta? Nosotros la particularidad que lo que trabajamos es residuos sólidos urbanos, que es lo más jede para hacer el producto que hacemos nosotros, para el trabajo que hacemos. Porque vos, en un balde de pintura que un compañero junta en la calle y te lo lleva, no solamente va el balde de pintura, sino que va una toallita femenina, una jeringa. Ese material tiene que ir a la planta, se tiene que clasificar, se tiene que moler, se tiene que lavar, se tiene que secar, se recupera, se llega a los pellets y eso después se hace un producto para la industria. El pellet que es el trituradito. El trituradito, el granito de arena o el granito de arroz, perdón. Llegamos a un punto importante y volvemos a conectar con el tema de esa militancia por el medio ambiente, que muchas veces no se liga automáticamente con las empresas de reciclado, las cooperativas y con los recicladores. Se habla de trabajo informal y el rol que se cumple es de una magnitud, porque no sé si ustedes y todos los que nos escuchan están al tanto de que el principal problema de carácter grave a nivel medioambiental son los basurales a cielo abierto. Nuestro bendito país tiene ese problema y después vienen los demás, pero el primero es ese, con una resolución muy, pero muy complicada a la hora de poder discutirlo políticamente, que me imagino que ustedes a veces piensan, dice, bueno, si nosotros podemos hacer esto, ¿cómo no se le puede dar escala para resolverlo el problema? Creo que entró en los últimos años. El tema de la utilización cotidiana de herramientas que te conectan con la individualidad y con una manera de entender cómo poder zafar a partir de instrumentos financieros. Es una batalla cultural. No, de eso no me cabe duda. Lo que digo es que tiene un soporte en la vida real. Sí. Hay un soporte en la vida real que se va generando porque lo veo, inclusive los que tenemos hijos, vemos cómo es la gran dependencia que hay y la decisión que hay con el proceso real, digamos, ¿no? Bueno, por eso que es doblemente importante rescatar lo que ustedes hacen por los dos temas. Primero, porque han constituido un ejemplo para mucha gente. En realidad vos dijiste bien, no quiero que me pongan en mí como que... Pero lo vamos a hacer porque hay una misión que tenemos que para difundir. Pero en ese sentido tenemos que ponerlo en el lugar que mereces y que merecen todos tus compañeros que te acompañan en la cooperativa, porque es una herramienta para emular, para poder hacer algo revolucionario. Que lo están haciendo ellos, que es la solidaridad que hay entre ese equipo de trabajo, que hay a través de elegir una institución como una cooperativa. No puede haber solidaridad siempre que dejemos pasar esta hondanada de individualismo y salida por el lado peor del ser humano, que es por creer que pueden ser el más rico del cementerio. Bueno, justamente porque tuvo esa iluminación de venida del papá y de la mamá y de su propia construcción como individuo y como trabajador y además como cooperativista, se encargó de reunir cooperativas en una federación. De FECUTA estamos hablando. Sí, claro. Hablanos un poco, contanos un poco de FECUTA. FECUTA nace en 2019 comiendo un pedazo de carne en una parrilla con dos compañeros de otras dos cooperativas, 22 de mayo, Carlos Quintana y Oscar Villafañe de cooperativa Becas. Becas es una cooperativa cutiembre de cuero que exportaba cuero para automotriz. Así que era un cuero de primera calidad. De primera calidad. Y nos encontramos en el 2019 con un proceso del macrismo,
y que no encontrábamos referencia donde nosotros poder canalizar las problemáticas de la cooperativa. Había como varios actores, empresas recuperadas, qué sé yo, pero no teníamos como, nosotros le decíamos, no teníamos terminal eléctrica para que nosotros poder canalizar ahí nuestra energía, decir, che, loco, nos está pasando esto, nos está matando el aumento, nos está matando todo lo que nos pasaba. Y también en el medio, digo, te venía la clausura, te llegaba la provincia, el municipio. La verdad que nosotros se vive una cuestión compleja en el Estado. A veces con mayor intensidad y a veces con menor intensidad. Pero con la problemática de un gobierno con 40% de pobreza ya. Bueno, ahí dijimos, che, armemos algo. Y armamos la federación 2019, 2020 nos agarra la pandemia, todo fue portado, todo fue como un quilombo. Bueno, nos dieron matrícula en enero del 2022, así que hoy me río porque hoy ya somos 40 cooperativas, miércoles, todas autogestionadas. De todo el país. De la provincia de Buenos Aires, sí, pero hay cooperativas de otra parte del país, pero la mayoría son de la provincia de Buenos Aires, una particularidad que no son autogestivas. Cuando digo autogestiva, digo, no tiene que ver, no por hablar mal de algo ni bien de otra cosa. Lo que digo es que no son de movimientos sociales, digo, no porque los movimientos sociales hagan mal las cosas, sino, digo, son cooperativas que de pesca, de cuero, reciclado, de imprenta, de herrería, carpintería. ¿Y esta unión, en qué ayuda? ¿En qué ayuda a todas las cooperativas y a cada una? Yo no sé si la estrategia es la ayuda. Yo creo que la estrategia tiene que ver con fomentar de que se puede, digo. Después la ayuda es nada, me llama el ruso y me dice, che, negro, necesito hacer una mudanza, y vos tenés la camioneta y le hacés la mudanza. Eso lo hace cualquier... Me refería a eso que vos dijiste, en el general se puede. Bueno, en ese puede, nosotros convertimos una estrategia de la federación. Primero, en la primera etapa hay una cantidad muy importante de cooperativas que ya están constituidas y ya hicieron el proceso de experiencia de 10, 15, 20 años. Y después hay un mundo que no lo ve la política, no lo ve la sociedad, que no lo ve, que son compañeros que son 4 o 5 cosiendo en un taller en una casa y que no pagan monotributo, que no tienen aporte social, que no tienen una pequeña obra social, un seguro, que no tienen nada. Entonces dijimos, che, hagamos un laburo de militancia y vayamos a buscar a esos compañeros que puedan constituirse, formarse y armar una unidad productiva. Y eso es una tarea muy de militante porque vos lo tenés que agarrar en la mano y desde el jardín, desde el jardín maternal, pasarlo por jardín y de jardín a preescolar y de ahí al primario, formarlo y que dejen de tener miedo al contador, a la formalidad. Y bueno, y eso fuimos haciendo y también nos dimos esa táctica, digo, y esa estrategia porque no queríamos construir un sello goma, sino, digo, nos juntamos nosotros 4 o 5 con la flaca y el compañero tomen una calzada. Sí, y armamos una federación, total, una cuestión administrativa, no. Quisimos armar algo que tenga identidad, que tenga... Y que tenga compromiso, por y que tenga compromiso, pero, ¿viste? El compromiso no es firmar un papel, digo, el compromiso, digo, tiene que ver con una identidad y sentirte parte de eso. Y eso lo pudimos hacer, nos cuesta y nos va costando, pero pudimos lograr en su gran mayoría poder hacer ese proceso. A mí me queda poco tiempo, si Dios quiere, dentro de la federación como presidente. Se viene la renovación y creemos profundamente en los recambios y en los procesos. Digo, a veces dicen, bueno, no está formado. Y sí, ¿cómo está formado si hace 40 años que está sentado en un sillón y que no le diste la posibilidad de que el compañero se forme? ¿Equivocado o no? Digo, porque por ahí va a ser cosas que a vos no te gusten, pero una parte de la formación. Y nosotros tenemos que dar un proceso muy fuerte de discusión, digo, ¿qué dirigente queremos? ¿Por qué estamos en una crisis? Digo, no estamos en una crisis política, estamos en una crisis de representación política, de dirigente. ¿Qué políticas esperan ustedes para que el sector pueda mejorar, pueda tener mucha más, si querés, penetración en las cosas que están haciendo bien? ¿Cómo se les puede ayudar? ¿Desde el sector cooperativo o el sector productivo? Del sector productivo, empecemos por ahí. No, nosotros estamos claros, yo soy parte hoy del MP25, que es contradictorio, digo, y muchos se ríen, digo, nosotros durante muchísimos años hubo una contradicción entre el sector productivo de las pymes y el sector productivo cooperativa. Los dos son privados, porque claro, los dos son privados, supuesto, claro. Pero creían que competían o que eran contradictorios, que era el agua y el aceite. Gracias a la capacidad de algunos compañeros lograron de que nosotros podamos estar sentados en una mesa con el sector pyme discutiendo la producción. Nosotros desde el cooperativismo exigimos, y fue una lucha que se dio en el gobierno de Alberto Fernández con Culfa en ese momento, de salir del Ministerio de Desarrollo Social y meternos dentro del Ministerio de Producción. Eso
tiene que ser una política activa, tiene que haber una claridad de los dirigentes de hacerse carne y piel del proceso productivo y generar las posibilidades y bases y discusiones y leyes para que el sector productivo en general tenga una política de Estado que sea transversal a todos los gobiernos que puedan pasar. Y les permite armar cadenas de valor, ¿no? A través del entramado PYME para poder tener mayor nivel de trabajo. La teta del Estado tiene un límite. Si nosotros discutimos por las partes, nos hacen discutir, bueno, las cooperativas discuten por acá y las pymes por acá. Nosotros queremos discutir dentro del sector productivo leyes que sea transversal a cualquier desarrollo de cualquier gobierno que esté de turno. Digo, Brasil Perfecto. Vino Lula o viene Bolsonaro, digo, no hubo un desastre, un descalabro, un industricidio de la política industrial de Brasil. Está bien que no entremos en detalle que Brasil tiene un 50%, 40% de pobreza estructural hace 40 años, ¿no? Digo, no quiero ir en eso, digo, la producción estable de un país tiene una política y tiene leyes claras para que esa producción sea la bandera, el estandarte de un modelo de país que vos podés decir, bueno, acá me instalo para desarrollar y poder pensarlo a 30, 40, 50 años. Los cambios tienen que ser unos cambios políticos. La última vez que hubo representantes del sector productivo y trabajadores genuinos en un gobierno fue en el gobierno de Perón. Nos estamos quedando sin tiempo y es una lástima porque no dejamos de disfrutar cada una de las palabras y frases que están volcadas a esta mesa a través del pensamiento, del corazón y del sentimiento de esta persona que para mí es tan importante, que es Sebastián Ramos. ¿Y por qué digo importante? Porque él nos nombró lo que hace, cuál es su sueño, y que además pertenece a un movimiento productivo que está trabajando muchísimo por poder alcanzar esa meta que es la política de la producción, y que se tenga en cuenta porque es la producción, la educación, la ciencia, todo va de la mano a través de este movimiento productivo 25 de mayo, y es la única manera de que nuestra querida Argentina salga adelante y despegue una vez por todas. Por eso quiero felicitarlo a Sebastián, porque yo sé que es un dirigente muy importante dentro del movimiento productivo 25 de mayo, y que además la verdad que desde la primera vez que lo vi pegamos una amistad, a pesar de que todavía no compartimos ni la mesa ni los alimentos. Yo sé que eso se va a venir pronto, pero... Yo tengo la dirección del que tiene la ciambreta. No, Don Montoya, no, que Don Montoya está... Quiero agradecerle que esté acá, que hoy tuvimos el placer de conocer a su compañera, que está también en este estudio. Y bueno, Sebastián Ramos, gracias amigo, gracias compañero por haber venido, y seguimos para adelante. No va a ser la última vez que nos visites, porque como bien decía Alejandro recién, tenemos mucho para escucharte todavía. Hay para rato, dijo uno, y estaba comiendo tierra. La realidad de la producción y el trabajo argentino, Contado por sus protagonistas. Productores y mercados. Bueno, estamos concluyendo este episodio. Esperamos que lo hayan pasado muy bien. Estamos muy contentos por todo lo que hemos escuchado y compartido con todos ustedes. ¿Cómo te pareció, Ale, este episodio? Me quedé corto en la entrevista, me parece que no nos alcanzó. Hay demasiada información. Me está pasando con todos los entrevistados, pero bueno, a mí me pasa eso. Ojalá le pase a nuestros oyentes. Claudio, últimas palabras antes de irnos corriendo. Simplemente que disfruté mucho de esta experiencia, de escuchar cómo se construye el día a día en las cooperativas, en los trabajadores, y cómo se proyecta en el futuro para que esto haga un crecimiento notable en la sociedad y en cada uno de ellos. Y para vos que escuchaste todo el podcast, comunicate con las redes sociales y nosotros seguramente vamos a ponernos en contacto con vos. Bueno, nos despedimos, les dejamos la yapa del archivista. Vamos con el archivista porque sin él no cerramos. Así es, hoy otra perlita. Usted sacará su conclusión si esto es real o no. Podría serlo, como no. Es Gardel cantando una canción como que no le pertenece temporalmente. Escuchemos esta presunta grabación de Carlos Gardel. El archivista argentino. In the time when I go running, leave the man you say to see, and it told us of in life, in the love
Yellow submarine. Submarine. And we are leaving yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. And we are leaving yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. Seguinos en nuestras redes sociales. En Instagram, Productores y Mercados OK. En nuestro canal de YouTube, @Productores y Mercados. O nuestro correo electrónico, productoresymercados@gmail.com. Productores y Mercados.